altas concentraciones de material particulado en toda la zona sur. Bien, estamos con la pedagoga social Guillermina Guzmán para analizar una encuesta realizada por el Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública de la Universidad Central, que en el marco del Día del Padre consultó por distintos aspectos de la relación filial-paterna. Guillermina, muy buenas tardes, gracias por estar en Canal 24 Horas. Muchas gracias. ¿Cómo ha cambiado la relación que tenemos con nuestros padres? Ahora que el mundo quizás está más exigente en lo laboral, que la mamá también salió al mundo del trabajo, ¿este estudio muestra un cambio en ese aspecto? Claro, se habla principalmente de dos tipos de familia, ¿no? La familia tradicional y la familia moderna, como la hemos llamado. Y de alguna manera hay una incidencia grande en el término de los roles. Si bien es cierto, ser padre, ser madre es una vocación, sin embargo, el cómo se van desarrollando los roles ha tenido ciertas modificaciones en términos del ejercicio de enseñar responsabilidades, en términos del sentido de autoridad. Hoy día se habla un poco más de mantener una relación de mayor comunicación con los hijos. Y entonces en eso hay una apertura. ¿Pero se está logrando? ¿Hay mayor comunicación? Justamente, Valentina, quería hacerte una acotación allí. Si bien es cierto, hay una propensión a esto, no obstante, el manejo de las variables que logran hacer una comunicación efectiva y eficaz, de pronto no están dados como debiesen ser. ¿Cómo se puede explicar esto? Mira, porque de pronto tú te encuentras con que hay algunos escenarios parentales en donde los padres privilegian ser amigos de los hijos. Es tópico en el cual yo suelo no estar muy de acuerdo. Creo que el rol de ser padre es ese. Los hijos son tan inteligentes que ellos solitos buscan quiénes son sus amigos y son otros roles. Son otros niveles de confianza, otros niveles de comunicación. Guillermina, dentro de este estudio se nombraba que por ejemplo, que un gran porcentaje dentro de las características de ser padres considera que tiene poco tiempo para compartir con sus hijos. ¿Eso es parte de qué? ¿De las exigencias laborales del mundo de hoy, de los tiempos de traslado de la ciudad? ¿Qué lo explica? Tú tienes muchísima razón, Valentina, en lo que manifiestas, porque no deja de ser menor que de alguna manera el fundamento para decir tengo menos tiempo de estar con mis hijos está dado por estos cambios de esta sociedad moderna, en donde de pronto los tiempos de traslado desde el hogar al centro laboral son diferentes. Por otro lado, los momentos que los hijos ocupan en las actividades propias de ellos. De pronto no coinciden los escenarios como para poder proveer estos espacios. No obstante eso, partiendo de la base que el adulto es el padre, la madre, tenemos ahí una tremenda responsabilidad en proveer los espacios para poder realizar la comunicación con los hijos. Yo suelo observar que también producto de todo este mundo moderno, los jóvenes tienen mucha propensión a utilizar toda la tecnología de las comunicaciones. Y entonces de pronto a los padres se nos escapa darnos cuenta que los hijos son muy hábiles en el manejo, por ejemplo, del chat, del mensaje de texto, pero en el cara a cara tenemos dificultad para hablarnos, para decirnos. Y muchas veces yo que trabajo con jóvenes suelen decirme, es que en un correo se lo puedo decir, pero cara a cara tengo problemas. Entonces ahí es misión del adulto buscar la comunicación cara a cara con sus hijos. Habitualmente esa es la tarea que tenemos que hacer. Los adultos tenemos que ser capaces de darnos cuenta y proveer esos espacios de la conversación cara a cara, esa conversación que fluye desde el alma hacia afuera. ¿Y los papás han cambiado el hombre en la familia? ¿Tiene otra función o sigue siendo muy tradicional, muy autoritario, más proveedor? ¿O finalmente se está transformando y también está ayudando a los quehaceres de la casa, está estudiando con los niños? ¿Cómo se ve eso? Mira, Valentina, lo que yo vengo observando en mi rol de pedagoga es que de pronto sí hemos ido haciendo una apertura en términos de provocar espacios para que el hombre se pueda integrar, ya sea en la mudanza de pañales, la preparación de la mamadera, los espacios de ocio,
que sean también responsabilidad del padre. Muchas veces tú encuentras padres que cocinan juntos con sus hijos los fines de semana, y esos son espacios de gratuidad que la vida nos regala para poder compartir en otros escenarios. Esto de supervisar las tareas también suele ser bastante más frecuente la intervención del papá. No solamente en el rol de proveedor, que en nuestra cultura, en nuestra sociedad chilena, sigue dándose con mayor ahínco el padre proveedor. Y estábamos hablando del tiempo también. ¿Cómo hacerse un tiempo los papás cuando sienten que no lo tienen? ¿Buscarlo en los fines de semana, o aunque sea tarde en la noche, igualmente insistir y buscar a los hijos? Mira, yo suelo decir que el día tiene 24 horas. Y de pronto esas 24 horas, a veces un espacio de 15 minutos, por ejemplo, en mi rol de madre, si yo noto que mi hijo está más introvertido, acercarme a preguntar, a veces solamente hacer presencia, compartiendo un espacio físico juntos, aquí estoy, a veces verbalizarlo, hijo, no sé qué te pasa, no sé qué tienes, pero te noto un poco más callado, puedes contar conmigo. Guillermina, aprovechando que usted está acá, hay una noticia que finalmente ha marcado la jornada, que es la muerte de Benjamín, un niño de 9 años. Al parecer, según denuncian sus papás, habría existido bullying tras su muerte. Y hablar también sobre este tema, ¿no? ¿Cómo detectar los casos de bullying con los hijos? ¿Cómo encender las alarmas y qué hacer también los papás frente a este tema? Mira, a mí me ha impactado profundamente, Valentina, la información. Justamente cuando venía hacia acá me enteré que el niño había muerto esta mañana temprano, tenía conocimiento que estaba con muerte cerebral. De verdad es un dolor tremendamente fuerte. Si uno lo siente estando lejos de la familia consanguínea del pequeño, ya me imagino a esos padres. Suele de pronto uno perderse algunas instancias de observar. Yo creo que la sabiduría a veces está más en observar que en hablar. Y cuando uno observa cambios de estado de ánimo en sus hijos, más propensión a la irritabilidad, a la tristeza, de pronto que quieren dormir más, algo está pasando, no podemos hacernos ajenos a esos síntomas, de pronto están más inapetentes o de pronto más ansiosos de comer. Yo creo que hay algo que se llama sentido común cuando uno va desarrollando esta vocación de ser padre, ser madre, que debe estar atento a observar los síntomas de los hijos. ¿Y ahí qué tiene que hacer un papá? ¿Tiene que preguntarle directamente, ir al colegio? ¿Cuáles son los pasos a seguir para los papás? Entre las estrategias están precisamente conversar, preguntar directamente al hijo. Segundo, acercarse a las unidades educativas, pedir las entrevistas con profesor jefe, profesores de asignatura, cómo lo ven aquí, porque son dos escenarios diferentes socialmente, la escuela, el hogar. Y entonces poder confrontar esta conducta que yo observo en el hogar es la misma que me están informando que ocurre en la unidad educativa, en la sala de clase. De pronto observar su relación con los amigos, las amigas. Hay niños que de pronto se van cerrando, se van ensimismando, casi una especie de ostracismo. Y entonces, ¿por qué hay ese rechazo? No quieren contestar el teléfono, etcétera. ¿Y ahí qué tienen que hacer tanto los profesores como los papás? ¿Cómo actuar con un caso en que se detecta que hay un acoso escolar o que hay una insistente agresión a un niño? ¿Qué tienen que hacer tanto en la escuela como también en los papás? ¿Cambiarlo de colegio es recomendable, por ejemplo? No siempre, porque yo creo que las soluciones no se dan escapando del conflicto. Las soluciones yo creo que se encuentran enfrentando el conflicto, asumiendo la situación primero. Y de alguna manera, primero el diálogo, luego darse cuenta cuáles son las herramientas que yo realmente tengo para ayudar a la solución de esto, pedir ayuda. Hay muchos padres, muchos estudiantes que se encierran en sí mismos y no piden ayuda. Cuando piden ayuda, si uno no tiene la solución, uno empieza a establecer redes para poder conciliar y de alguna manera ayudar en la solución. Y por ejemplo, una ayuda puede ser ir al psicólogo. Exactamente. Muchas veces uno en su rol de pedagogo sugiere
hace los enlaces con distintas instituciones para poder acceder a un psicólogo, un psiquiatra, un psicólogo infanto-juvenil, etcétera. Porque finalmente el niño tiene que aprender a defenderse, sin agredir al otro, pero tiene que aprender a imponerse, ¿no? Es que ¿Cuál es el también problema de los niños que sufren bullying? ¿Por qué ellos son víctimas de esta situación? Valentina, mira, es bastante complejo el tema. Yo me atrevo a decirte que una de las situaciones que se da es de pronto el desarrollo de la autoestima. De pronto también ha sido responsabilidad de nosotros los padres proveer de muchas cosas materiales para sitiar a nuestro hijo en un lugar. Y no nos damos cuenta que la primera instancia de sitiarse en un lugar es conociéndose uno mismo, validándose uno mismo. Hay niños que tienen muchas cosas materiales y eso los posiciona, pero difícilmente saben quiénes son ellos, no tienen la fortaleza de desde ellos poder, ¿no es cierto?, seguir adelante. No importa si no tengo este lápiz, si no tengo este vaso, si no tengo este estuche, etcétera. Eso es accesorio. Primero está mis fortalezas y en eso a veces nos hemos quedado un poquito atrás, en enseñar a reconocer cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cómo puedo trabajar estas oportunidades que el día a día me va presentando. Y si tú te das cuenta, se sigue arrastrando eso como adolescente, como joven, como adulto. Y entonces una de las instancias de poder ocupar un sitial es ser agresivo. Y ahí están nuestras equivocaciones porque no estamos enseñando a resolver los conflictos desde nosotros mismos. Y antes de la entrevista también hablábamos de lo clave que es la comunicación del padre con los niños, no tanto para identificar conductas de ser víctimas o también de que los niños están muy agresivos. Exactamente. Yo siempre apelo a la instancia del diálogo. Creo que es la herramienta más efectiva. De pronto los padres, he escuchado en muchas oportunidades, si te pegan, pega. Entonces, ¿qué estoy enseñando? A resolver con la misma agresión con que estoy recibiendo. Y no a decir los seres humanos son algo maravilloso que es guaje. Pero ¿qué hacer con niños, por ejemplo, que tienen 6 años? Entonces, que enseñar a cómo enseñarles a que se defiendan a lo mejor verbalmente, porque son chiquititos. Entonces, ¿cómo orientarlos? Cuando son más grandes, a lo mejor se puede decir, habla con tu compañero, dialoga, pero cuando tienen 5 o 6 años, están en sus etapas iniciales. Valentina, mira, en mi rol de formadora de nuevos profesionales de educación, yo he visto en estudiantas que estudian pedagogía en educación parvularia y las he visto actuar in situ en sus prácticas y he visto cómo los niños de 3 años son capaces de dialogar y de decir. Entonces yo creo que esa es una instancia que debemos fortalecer, el rol de la conversación. Usted es muy jovencita y tal vez no ha tenido la oportunidad de valorar, por ejemplo, las sobremesas que se hacían antaño en los almuerzos dominicales, y esas eran las mejores instancias de transferencia de conocimiento ante la vida. No hay que subestimar a los niños que por ser chicos, entonces, que no pueden comunicarse, Nunca. sino hay que impulsarlos a que pueden conversar. No, siempre la sobremesa ha sido una buena instancia de comunicación. Guillermina, ¿qué pasa también con los papás? Quizás algunos saben de situaciones de acoso, pero ¿les da vergüenza comunicar esto a los colegios? ¿Se da esa situación también? Se da con más frecuencia de lo que a veces uno piensa. Piensa usted, Valentina, nada más la situación misma de las mujeres que sufren violencia al interior del hogar. ¿Cuántas veces por una cuestión netamente social se callan y siguen tolerando situaciones que no son normales, que no son buenas, que no son sanas? Y con esa conducta estamos también enseñando a los hijos. Entonces, ante una agresión, se callan, hay un problema de autoestima. Muchas veces incluso hay niñas, niños que te dicen, es que yo provoqué y por eso me pasó esto. Nadie puede quedarse con que yo lo provoqué. Si yo la trato mal a usted, usted tiene todo el derecho de decirme, a ver, pare un momento, Guillermina, usted será más adulta que yo, pero esto no está bien. Entonces hay una conducta casi repetitiva. Entonces, bueno, hablamos, hay una responsabilidad de los papás de detectar, de conversar e ir a los colegios. Pero ¿qué pasa con los profesores? También ellos tienen una responsabilidad de detectar estas conductas en sus alumnos en las salas de clases, ¿no? Usted tiene toda la razón, Valentina. Yo desde mi ser
profesora, mi ser pedagoga, uno tiene que estar con los sentidos muy lúcidos cada día dentro del aula, dentro de la unidad educativa, dentro de la academia, en la universidad. Porque esto no es algo que se dé en los más chiquitos o en los adolescentes, también se da en los jóvenes adultos. Y enseñar a darse cuenta. Segundo, uno poder detectar ciertas situaciones que uno observa que no están bien y llamar al diálogo. La profesora ahí ser un intermediario y llamar a que los niños conversen. Exactamente. No podemos olvidar nuestro rol de adulto, por muy vertiginosos que sean los tiempos que nos toca vivir. Y también contactar a los papás para enfrentar esta situación y que ellos también tengan un rol en las casas, porque hay veces que a los profesores se les da toda la responsabilidad y también hay un rol en la casa. Suele eso ser bastante más frecuente, ¿no? Que se nos da una responsabilidad de criar a los hijos de otros. Y yo creo que cada uno tiene que criar a los propios. Y quisiera recordarte, estos días conversando y trabajando con mis estudiantes, recordaba un poema de Yoconda Belli, una autora nicaragüense, y ella dice lo siguiente: no escogimos el momento para venir al mundo, ahora podemos hacer el mundo en que nacerá y crecerá la semilla que trajimos en nosotros. Bien, Guillermina Guzmán, pedagoga social, muchas gracias por hablar con nosotros sobre las relaciones padres e hijos y también tan importante este tema del abuso, de la agresión en los colegios y cómo frenarlo, ¿no? Cómo hacer que no avance más y que se llegue a situaciones tan extremas como las que vimos en este caso con Benjamín. Muchas gracias a usted, Valentina. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, nosotros vamos a una pausa, ya regresamos con más informaciones. La información.